Amados hermanos de CCDM, Pastora Katy les saluda acá con mucho cariño desde Washington, D.C. Y en este tiempo, pues, los pastores me han concedido el honor de poder traer la palabra para este tiempo tan especial. Estamos celebrando el quinto aniversario de CCBM y wow, qué tiempo, realmente qué tiempo, ¿no? Qué día maravilloso. El 5 es el número que nos habla de la gracia y doy gracias a Dios por el honor de poder ver todo lo que el Señor ha hecho en estos 5 años de CCDM. Y a su vez también poder honrar a nuestros pastores Max y Betty por su espíritu excelente en todo este tiempo y por su obra de amor para con cada uno de nosotros, para el ministerio. Honrar también a la familia pastoral porque todo ello conlleva un esfuerzo de un cuerpo y dar gracias al Señor porque sabemos que la recompensa que viene para ellos es grande. Son 5 años que iniciaron con un sentir tan ardiente como el fuego en el corazón de nuestros pastores, un sueño que Dios puso en sus corazones y que ellos se atrevieron a creerle a Dios con todo su corazón, eh, y no solamente creerle y quedarse sin acción, sino que ese sueño, ese fuego siguió con obediencia a lanzarse a lo desconocido y empezar a caminar. Dios es un Dios de pactos y promesas, y Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él tiene estaciones y tiempos, y pone especial cuidado en el inicio y en el fin, pero también pone un especial cuidado en todo lo que hace en medio de estos dos. Y en medio de este tiempo precioso, de este ministerio precioso, han habido altares, como veremos más adelante. Ha habido rendición. Hay una unción que crece y se expande exponencialmente. Imagínense hoy en día a cuántos países hemos llegado, y cada uno de ustedes hace una parte tan importante en que ese avance sea constante. ¿Cierto? ¿Cuántos países en el mundo ya ha llegado CCBM? Hay áreas de acción y alcance y sobre todo en este ministerio hay una actitud que ellos eligen todos los días, un espíritu excelente. Y por eso creo que Dios ha puesto este mensaje en mi corazón para poder compartir con ustedes, eh, con su preciosa iglesia. Primera Corintios 11:1 dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Y creo que eso es un llamado para todos nosotros con respecto a nuestros pastores, que nosotros vemos cómo ellos operan en este espíritu de excelencia a pesar de todo. Y ese llamado no solamente es para ellos, ese llamado también es para nosotros. Y pastores, Max y Betty, pensando en ustedes, hay una escritura que el Señor ponía en mi corazón, una escritura preciosa que yo creo que es el testimonio que Dios daría de vosotros. Y dice así, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Esto es para CCBM. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, a la vida y a la santidad, dicen otras versiones, nos han sido dadas mediante su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, ni más ni menos, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y Max y Betty, siervos y apóstoles de Jesucristo,
Vosotros también, en todos sus años de servicio, han puesto toda diligencia por esto mismo. Ustedes añaden a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Y esto verdaderamente creo que es el testimonio que Dios daría de ustedes. Y queremos honrarles por su labor en todo este tiempo, porque sabemos que mientras el Señor les tenga aquí en el cuerpo, ustedes seguirán haciendo esto, haciéndolo todo para el Señor. Así que quisiera compartir esta mañana sobre un espíritu excelente, pero también hablar sobre el propósito de este espíritu al que el Señor nos ha llamado. Y nos vamos a centrar en dos historias. Ambas historias reflejan el Espíritu excelente. Dos hombres siendo guiados por el Espíritu Santo en sus vidas para el ministerio que Dios les dio. El primer hombre que vamos a ver rápidamente es Daniel, el profeta Daniel. En el capítulo 6 y en el versículo 3 pueden verlo en su pantalla, dice, entonces este Daniel era preferido sobre los presidentes y príncipes, hombres que ya estaban en el poder, hombres que posiblemente tenían la experiencia, pero había en él un espíritu excelente y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Y en este año que inicia, mis amados hermanos, cuando tuvimos con sacerdocio nuestra primera reunión, estuvimos conversando sobre todo lo que el Señor ha puesto en este tiempo y estuvimos hablando de que este año en hebreo representa el año de las puertas abiertas. Eso es lo que el año significa en hebreo. Y a medida que avanzamos este año, quiero invitarnos como cuerpo de Cristo a que lo hagamos, uno, en excelencia y dos, con propósito, de tal manera que podamos traerle gloria a nuestro Dios, que es un Dios excelente, que podamos traerle honra a nuestros pastores, porque ellos también operan en este espíritu excelente y que todo lo que el Señor nos ha dado, nuestros talentos, nuestros incluso recursos, nuestra familia, nuestra dedicación, eh, pueda ser puesto al servicio del Señor en las áreas en las que Él nos llama. Tan manera que si vamos a ser administradores, que administremos con excelencia, si vamos a ser hombres y mujeres de negocios, que lo hagamos con excelencia, que seamos generosos, que aportemos a la obra que el Señor está haciendo, que veamos, que tengamos ojos para ver lo que el Señor ve. Veamos, por ejemplo, los niños en Uganda, que veamos el el ministerio de alcance, que veamos el ministerio de restauración, que veamos de qué manera nosotros podemos ser imitadores de ese espíritu de excelencia, imitadores de nuestros pastores, de estos hombres, aunque nuestro modelo es Cristo. Así que estamos hablando de el espíritu de excelencia. ¿Y qué significa la excelencia? Bueno, según el diccionario, es la cualidad de ser sobresaliente. Ahora, el libro de Daniel fue escrito en arameo y en arameo la excelencia o significa la preeminencia. ¿Y qué es esto de preeminencia? Bueno, para nosotros, en un sentido bíblico, el verdadero cristiano es aquel que no lleva una vida superficial o fuera de los valores altos que el Señor nos ha puesto, sino aquel que pone a Cristo en primer lugar. Y esto podemos ver en la vida de Daniel. El espíritu de Daniel era preeminente sobre su carne. Más adelante vamos a ver lo que este espíritu de excelencia le permitió lograr. Pero hablando de la preeminencia sobre la carne, ¿qué dice la escritura?
Dice Gálatas 5:16, por eso digo, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, que es lo que el enemigo quiere para nosotros. El enemigo quiere que vivamos en desorden, en displicencia, en falta de control, en falta de dominio propio, en comodidad, en miedo, en procrastinación. Todas estas cosas nos hacen esclavos, mas el Señor no nos ha llamado a un espíritu de esclavitud, no nos ha llamado a esclavitud, sino que nos ha llamado a libertad en Cristo. Cuando como hijos de Dios caminamos en el espíritu de excelencia, somos preeminentes sobre la carne y sobre las obras de la carne, sobre lo que el enemigo quiere imponer como cadenas a nuestra vida. Somos preeminentes, estamos dejando que el Espíritu Santo nos guíe y que Cristo tenga el primer lugar en nuestras vidas y viceversa. Estamos completamente rendidos al Espíritu de Dios, pues el hombre preeminente supera al hombre natural. Ahora quisiera hacerles una pregunta. ¿Acaso vamos a comprar una silla, una pieza de mueble? ¿Aceptaríamos algo así? ¿Cierto que no? ¿Y qué tal cuando en la parte de atrás de nuestra cabeza de pronto se nos viene este pensamiento que dice, con esto basta, con esto es suficiente, está bien, no importa? ¿Aceptaríamos algo así de otra persona para nosotros? Y si no, ¿creemos que Dios aceptaría algo así? Y si lo practicamos, lo que estamos haciendo es practicando la mediocridad o, en otras palabras, la falta de excelencia. Así que quisiera que en este tiempo consideremos y que traigamos nuestra vida a la luz delante del Señor y que digamos, Señor, aquí está mi vida, muéstrame en las áreas en donde tú quieres que yo opere en toda la excelencia que tú tienes para mí. ¿Qué haces en la vida? Colosenses 3:23 es una de las escrituras claves para nuestro mensaje de hoy y dice, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, porque a Cristo el Señor servís. Hay una frase que dice lo siguiente, dice, somos lo que a menudo hacemos o lo que producimos. La escritura dice, por sus frutos lo conoceréis, ¿cierto? Un árbol que da manzanas es un manzano. Por lo tanto, la excelencia no solamente es un acto, sino que es un hábito. Cuando el Señor nos dice, sed imitadores, cuando el Señor dice que seamos excelentes, es porque el Señor ya nos ha dado todo lo que concierne a la vida y a la santidad, como mencionaba antes en Primera de Pedro, eh, perdón, en Segunda de Pedro. Y es decir, que Él ya ha dado esta provisión para que nosotros lo podamos hacer. Entonces la pregunta es, ¿qué haces en la vida? ¿Tienes una responsabilidad de ser relevante en ella? Esta responsabilidad es personal, de sobresalir para dar la gloria a nuestro Dios. Esto es un llamado a promover la excelencia en nuestra vida. Sin importar lo que hagas en tus días o lo que estés haciendo, hazlo en excelencia. Si eres padre de familia, cuida a tus hijos en excelencia. Si eres em, ama de casa, mejórate, cuida a tus hijos, cuida tu casa en excelencia. Si estás cocinando, que te quede la sazón riquísima, hazlo con amor, mejora cada vez. Si estás lavando la ropa o si trabajas en un taller o si estás estudiando, no importa. A esto es a lo que me refiero. Una pequeña anécdota personal con respecto a esto fue algo que realmente impactó mi vida, y debo decir que mis padres caminaron y caminan aún en excelencia y agradezco eso. Hace algunos años, cuando el Señor llamó a mi papá a casa, se lo llevó. eh, Fue una sorpresa para todos, incluso para sus compañeros de trabajo. Y cuando llegamos allá, nos encontramos con la sorpresa
de que unos compañeros de trabajo de él trabajaba en la Universidad del Condado de Miami, Dade, nos llaman estos compañeros y me dicen em, que ellos habían recogido una pequeña ofrenda para la familia, para los costos de funerarias, etcétera. Pero me llamó mucho la atención que una joven del equipo de él me toma del brazo y me dice, ven, ven, te quiero mostrar una cosa y me lleva al piso donde mi papá trabajaba. Y cuando llegamos allá, me dice lo siguiente, me dice, este es el piso más limpio de todo el edificio. Y fue tan increíble para mí porque lo que ella me estaba diciendo es que mi papá practicaba en excelencia. Lo que ella no sabía es que mi papá había sido en su vida profesional una persona de muy alto rango. Él creó un programa laboral que hoy en día se encuentra en Latinoamérica y en el Caribe. Ese mismo hombre del que él me hablaba, que había eh, limpiado los pisos en sus últimos años, porque eso fue lo que él escogió hacer. Eh, es el mismo hombre que había estado delante de la reina Isabel en varias ocasiones, recogiendo fondos para sus programas. Es el mismo hombre cuyos libros han llegado a la Organización de los Estados Americanos. Tiene muchas publicaciones con respecto a su área de trabajo. Y yo recuerdo las noches de desvelo o cómo nos envolvía a nosotros como familia para poder tabular o clasificar, organizar. Y recuerdo esa excelencia, ese hombre que se sentaba todos los domingos por las tardes de 4 a 5 a lustrar los zapatos de toda la familia. Ese mismo hombre que se levantaba todos los días a las 5 de la mañana estaba con sus rodillas hincadas delante del Señor, dando, orando. Ese mismo hombre que había llegado a conocer tantos países de Europa, Alemania, Inglaterra, Dinamarca, etcétera, que era querido y respetado por todos en el área de la estadística. Era brillante en su mente natural. Era el mismo hombre de quien esta persona humilde estaba tan orgullosa de mostrarme que su piso, el piso que él limpiaba, era el piso más limpio, más brillante de todo el college. Y han pasado los años y eso es algo que aún sigue tocando mi vida, cómo él verdaderamente vivía el servicio para los demás en excelencia. Y creo que todos nosotros tenemos una responsabilidad de ser relevantes en esta vida, en este sentido. Hablando de Daniel 5:12 dice, por cuanto un espíritu excelente y ciencia y entendimiento, interpretación de sueños y exhibición de sentencias duras y disolución de dudas fueron hallados en el mismo Daniel, a quien el rey puso por nombre Belsasar. Y ahora llame a Daniel y él mostrará la interpretación. El Espíritu Santo, como podemos ver en la vida de Daniel, supera al hombre natural y ese es su deseo. ¿Cuáles fueron algunas cosas que Daniel hizo? Daniel fue guiado por el Espíritu Santo y presentó su cuerpo en sacrificio a Dios en excelencia. Él oró con eficacia, interpretó sueños, perdón, dependiendo de lo que Dios le revelaba. No se dio a la comida ni placeres para controlarlo, porque muchas veces estas cosas que son buenas
el enemigo puede utilizarlas para controlarnos, así que debemos dejar eso y concentrarnos y rendir nuestra vida para que sea utilizada y controlada en excelencia por el Espíritu Santo. Daniel se movía en el mundo espiritual y tenía entendimiento de los tiempos naturales y de lo espiritual. Daniel vivió bajo la dirección y guía del Espíritu Santo, razón por la cual sobresalió en todos los sentidos. Daniel vivió en obediencia, en excelencia a la palabra de Dios, aún en lo que parecía ser necesidades naturales. Y ese es el mismo llamado para nosotros. Algunas características del espíritu de excelencia son la integridad, la disciplina, la fe plena en Dios. Significa hacer sacrificios y tomar decisiones que pueden no ser populares o pueden no ser incluso entendidas por nosotros, pero sabemos que en última instancia es el Señor el que está llevando nuestras vidas. El espíritu de excelencia también indica una dependencia de Dios para reconocer que somos débiles y que necesitamos su ayuda y su gracia, y también significa confiar en Él para que nos dé la fuerza que necesitamos. El espíritu de excelencia también es humilde. Eso significa tener una actitud humilde delante del Señor y no pensar que somos mejores que los demás. Y también significa con esta misma humildad estar dispuestos a servir. También tiene una actitud o mentalidad correcta, es decir, que fijamos la mente en las cosas buenas y puras, como nos dice la Escritura, y también significa ejercer nuestra fe, ejercitar nuestra fe, aun cuando no sepamos a ciencia cierta lo que está pasando. También significa ser fructífero, producir frutos, obediencia, obedientes a Dios, incluso cuando sea difícil o no entendemos. Significa obedecer sus mandamientos, vivir según su voluntad y significa también ser intencionales en trabajar en aquellas cosas que el Espíritu Santo nos está pidiendo que rindamos y que mostremos nuestra dependencia de Él, nuestra obediencia a Él. El espíritu de excelencia es paciente, paciente con nosotros mismos, pacientes con los demás, pacientes con los tiempos, pacientes con el proceso y no darnos por vencido cuando las cosas se ponen difíciles. El espíritu de excelencia es perseverante. Esto significa que no nos demos por vencido, incluso cuando las cosas en lo natural parece que no tienen solución. Significa hacer las cosas con amor y compasión en todo lo que hacemos. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque es tan importante ver la relación entre el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros y la excelencia. Podemos decir para el Señor. Este es un versículo que ya hemos leído. Dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo, al Señor, servimos. Puedes decir conmigo, para el Señor, para el Señor. ¿Por qué? Porque sabéis que recibiremos una herencia del Señor como recompensa. Así que lo que hacemos para el reino, la herencia viene de Él, la recompensa viene de Él. No pienses que estás trabajando para tu jefe, no pienses que estás agradando a X o Y persona. Lo que estamos haciendo, lo que estamos diciendo es que todo lo que hagamos en la vida puede ser para el reino si sabemos cómo hacerlo, si tenemos estas claves de las que estamos hablando ahora, si lo entendemos y estamos dispuestos a tener esa perspectiva. Tu carrera, por ejemplo, en realidad puede convertirse en una actividad del reino y entonces la herencia que tú recibas va a ser del Señor. Si eres un empleado, vas a ser el mejor empleado, no para tu jefe, no para que te vean, sino para el Señor,
porque hagas lo que hagas, si lo haces para el Señor, de todas maneras, el Señor va a ampliar esa unción que ya ha puesto en ti para que puedas ejercer tu vida con excelencia. Pero necesitamos primero esa determinación, ese pacto con el Señor de decir, sí, Señor, yo quiero vivir en un espíritu de excelencia. ¿Qué pasa cuando tenemos que trabajar afuera de la iglesia? Bueno, yo considero que realmente es una oportunidad increíble, impresionante para no necesariamente hablar, sino para que nuestro testimonio pueda ser el reflejo de la gloria de Dios y del Espíritu Santo en tu vida, así como se dice de Daniel. Se dice de Daniel que el rey había pensado en ponerlo por todo el reino. ¿Y qué sabes tú? Los planes que el Señor tiene para tu vida. Pero ¿cuál fue el condicionante para Daniel? Que él exhibía, mostraba, era imposible esconder ese espíritu excelente. Tan a menudo nosotros podemos llegar a ser tan religiosos y tener tanta jerga y afuera de la iglesia estamos rodeados de personas que no conocen al Señor, que viven en oscuridad, que están enfermos, que están adoloridos, que tienen preguntas, que no tienen respuestas, no tienen esperanza, no tienen una visión o tienen una visión incorrecta o incluso han sido heridos por otras partes en la iglesia y han renunciado y están sin esperanza. Y estamos aquí nosotros llamados a este espíritu de excelencia para poder traer la luz a sus vidas, así como lo hemos visto en la vida de Daniel. Y digo esto porque algo de lo que vamos a hablar de hoy está en este contexto. El mundo, como sabemos, es un caos absoluto y en vez de tener miedo a lo que está sucediendo, en vez de ponernos en la misma posición y en la misma perspectiva de aquel que no tiene esperanza, que seamos instados y retados a salir, a sobresalir para la gloria de nuestro Dios de una manera que traiga esperanza y gloria a nuestro Dios y también a nuestros padres espirituales. La gente no sabe por qué está desesperada. La gente tiene miedo en todas las áreas de la vida. Todos están buscando culpables por todas partes. Pero cuando podemos reconocer que Dios ha puesto dentro de cada uno de nosotros una habilidad especial, de esto es lo que quiero hablar esta tarde, de tu ministerio. Dios ha puesto dentro de cada uno de nosotros habilidades, capacidades, dones, talentos, como quieras llamarlo, de una manera que podemos llegar a los corazones de las personas que tal vez tu vecino no puede alcanzar, tal vez tu esposo, tu esposa no puede tocarlos de la manera en como tú los tocas porque Dios ha puesto esa habilidad en ti. Cada persona es diferente y Dios ha puesto dentro de cada uno de nosotros un ministerio. Y cuando podemos en un sentido aprender sobre esto y entenderlo y empezar a mirar hacia afuera, y ver la relación de la necesidad de la excelencia, de vivir en este espíritu de excelencia, con la necesidad de afuera y con el propósito para tu existencia, para todo lo que Dios ha puesto en nuestra mano y todo lo que hacemos en nuestra vida cuando cuando tenemos áreas completamente rendidas al Señor. Debemos, por ejemplo, podemos tener la oportunidad de mirar hacia afuera, mirar a la gente y que el Señor nos revele en qué área nosotros podemos tocar a esta persona. Y no necesariamente hablo de predicar. No necesariamente tienes que tener una campaña evangelística como las que conocemos, aunque no digo que el Señor no pueda tener eso para ti dentro de sus planes. Eh, Sino que todo comienza con una semilla. Dios ha puesto cosas en ti que tienen la habilidad de realmente tocar y cambiar los corazones de las personas a tu alrededor, si tan solo puedes verlo, si tan solo puedes creerlo. Así que vamos a continuar con la segunda historia de la segunda vida de esta tarde y es la vida de Juan el Bautista.
Y vamos a ir al libro de Juan rápidamente. En el primer capítulo, en los versículos del 1 al 5, esto inicia los evangelios. Inicia, imagínese eso. Y habla y dice lo siguiente. En el principio, estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente en inglés, eh, y dice, en el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Él existía en el principio con Dios. Dios creó todo por medio de él y nada fue creado sino por medio de él. La palabra dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas nunca podrán apagarla. Amén. Aleluya. Así es. Las tinieblas nunca podrán apagar la luz de Cristo. Pero bien, ¿y qué tiene que ver esto con Juan el Bautista? Inmediatamente después, en el versículo 6, como casi de la nada, me llamó la atención lo que dice. En la primera parte, en los primeros 5 versículos, estamos hablando de la preeminencia de Cristo, de cómo fue la creación, del propósito. Es impresionante la revelación que hay ahí. Y luego dice, Dios envió a un hombre, Juan el Bautista, para hablar de la luz a fin de que todos creyeran por causa de su testimonio. Juan mismo no era la luz. Era simplemente un testigo que hablaba de la luz. El que es la luz verdadera, el que alumbra a todos, venía al mundo. Y lo que me llamó la atención en los primeros 5 versículos tratan de la preeminencia de Cristo. Jesús es y era Dios absoluto. Y Jesús estaba ahí en el principio. Y esto es todo lo que Cristo es. Pero luego dice, en cierto sentido, de la nada, como hemos dicho, y Dios envió a un hombre. Y estoy aquí rodeado de personas que no tienen idea de los primeros 5 versículos. Salimos a la calle y encontramos personas que no tienen idea que Cristo es la luz. No tienen idea que Cristo fue quien hizo todas las cosas. No tienen idea del gran amor del Señor para nosotros los hombres, de su misericordia. Y gozamos de su misericordia cada día sin siquiera darnos cuenta. Pero luego dice, Dios envió a un hombre. Y es como si este versículo me atraviesa el corazón, me traspasa. Y usted sabe que cada creyente, tú literalmente puedes poner tu nombre ahí. Dice, Dios envió a un hombre, Juan el Bautista. Dios envió a una mujer. Dios envió a un hombre, Sergio. Dios envió a un hombre. Y tengo que preguntarte algo. ¿Crees que Dios te ha enviado? Porque Dios sí lo cree, Dios sí cree que te ha enviado. Pero ¿por qué nos hacemos tan eclesiásticos pensando, bueno, no, yo no tengo ningún ministerio, yo no sé qué hacer, yo estoy esperando que Dios me revele cuál es mi ministerio, cuál es mi propósito? Estamos mirando lo que otras personas hacen y dicen, bueno, yo no soy como aquel, yo no soy como ella, yo no soy como él, pero no vemos lo que Dios nos ha puesto a nosotros en nuestra caja de herramientas, como conversábamos con el equipo de sacerdocio real. Tantos dones y tantos ministerios que Dios ha puesto en ti que no encontrarán expresión solo cuando la iglesia se reúne, sino que el punto es que esos dones también son para poder compartir, para poder alcanzar y para poder llevar la luz a otros. Y no hablo de predicar necesariamente o solamente, sino que hablo de dones, de cosas prácticas que Dios ya ha puesto en tu vida, como dice el libro de Pedro. Dios envió a un hombre y quiero retarte a que pongas tu nombre ahí. Pon tu nombre en eso. Honestamente, hazlo. Dios envió a una mujer, Dios envió a un hombre, Dios envió a Katy, Dios envió a Catalina, Dios envió a Tani, Dios envió a Diego. Pon tu nombre ahí.
el nombre de Él. Y Juan, como tú, como yo, era una persona normal. Juan luchaba. Juan tenía dudas. Vemos Mateo 11, cuando después de todo lo que hace, él pregunta, ¿eres tú acaso el que había de venir? Era una persona normal, pero ¿sabes qué? Dios no va a enviar ángeles a las personas, Él va a enviar una persona a otra persona. Esto es lo que Jesús es. Así que Dios envía a una persona, envía a personas para hacer qué, para hablar de la luz. Dios envía a personas a otras personas para hablar de los primeros 5 versículos, para hablar de lo que Jesús es. ¿Con qué fin? Para que todos crean. Ahora leemos en el siguiente versículo que dice que vino a los suyos y hasta ellos le rechazaron, ¿cierto? Quiere decir que no todo el mundo va a creer, no todo el mundo me va a creer, no todos le creyeron a Juan, pero para los que creyeron, aquellos tendrán y ganaron el derecho de ser llamados hijos de Dios. ¿Cuántos son? Eso no nos corresponde a nosotros saberlo. Lo que sí nos corresponde es nuestro testimonio y todo lo que ese testimonio logra alcanzar. ¿Por qué? Porque Dios protege el libre albedrío, la opción de poder escoger de cada persona. Así que no te preocupes por la eficacia, no te centres en eso en absoluto, sino que es Él el que el Señor da el crecimiento. El problema a menudo es que especialmente en la entidad de la iglesia, que la gente no hace nada. Dice, bueno, si yo no tengo esto, no soy aquello, no aquí, entonces mejor me siento, no hago nada. Pero ¿cuál es en realidad el ministerio? Y se vuelve todo sobre mí, tratando de construir mi ministerio y no hago nada hasta que lo descubra. Pero no hagas eso. La palabra ministerio solo significa servir, ser siervos. En el versículo que leíamos, en Pedro, dice Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Siervo es servidor y apóstol es enviado. Tú eres siervo, estás llamado a ser siervo y has sido enviado también. Entonces, ¿qué significa la palabra ministerio? Simplemente significa servir a otros. Enfócate e involúcrate dentro y fuera de la iglesia en ser un siervo. Sirve con tus talentos y dones, adentro y afuera, no para ganar identidad, porque tus dones y tu servicio no te proveerán identidad. Yo sé que es muy tentador y que el enemigo lo pone así. Y eso lo que hace es que quita la preeminencia de Cristo y la pone en ti. Nosotros solamente somos siervos. Somos hijos por identidad, somos hijos. Eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios. Pero en la práctica Dios ha enviado a personas a servir a personas. Y mientras te enfocas en servir, habrá cosas en ti que de repente Dios usa de manera diferente a la manera en cómo las usa en otra persona. Es como que Él ha puesto ministerio, dones, unciones, cosas dentro de cada persona que tendrán mayor impacto porque Él las ha puesto en ti. ¿Tiene sentido? Así que mientras miramos este año, aprendamos algunas lecciones sobre la vida de Juan el Bautista. Como hemos dicho, número uno, todos hemos nacido con un propósito y un ministerio. En el versículo 19 de todo este capítulo, ustedes pueden leerlo después. eh, este es el testimonio de Juan, cuando el líder judío envía a los sacerdotes y asistentes del templo para preguntarle a Juan, para presionarlo, wow. Y verdaderamente eso es lo que el mundo va a hacer con nosotros. Y lo presionan y le dicen, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Qué tienes que decir de ti mismo? Y esa es la pregunta que la gente te va a hacer, que el mundo te va a hacer. ¿Quién eres tú? Él fue directo y dijo, yo no soy el Mesías. Y esa debería ser nuestra actitud de cada persona en el ministerio. Y quiero decir en el ministerio, en tu negocio, en tu casa, en tu vida, en la escuela, cada persona en el área de acción que el Señor le ha permitido tener.
Y la respuesta de Juan es, yo no soy él. Entonces, ¿quién eres? Le dicen, necesitamos una respuesta para los que nos enviaron. Y Juan responde, yo soy la voz que grita en el desierto, despejar o preparar el camino para la venida del Señor. La gente te va a presionar. Y lo va a hacer porque cuando tomas una vida normal, tu vida, y la conviertes en una vida del reino, para el Señor, te van a presionar y te van a decir, ¿por qué haces esto? ¿Por qué me dices esto? ¿Por qué actúas así? ¿Por qué no te tuerces? ¿Por qué no haces las cosas a medias? Hablando del espíritu de excelencia, ¿cierto? Y tienes estas oportunidades para testificar, para enseñar a otros, para traer y hablar de la luz. Así que te animo a que tu respuesta sea como la respuesta de Juan. Su respuesta no fue lo que la gente quería escuchar o lo que ellos pensaban. Su respuesta es lo que Dios dijo de él. Juan responde con las palabras del profeta Isaías. Yo soy la voz en el desierto. Preparad el camino del Señor. ¿Te imaginas eso? Tu propósito es inherente, está en tu mismo DNA y tu identidad. Ambos vienen del Padre Celestial y este no expira con el paso de tus años. Y puedes estar seguro, amado hermano, amada hermana, que tu identidad va a ser clara para ti cuando tú sepas lo que Dios dice de ti. Y hasta que no sepas lo que Él dice de ti, no sé de qué otra manera decirlo, no puedes. No puedes estar seguro de tu identidad porque la gente te cancelará, la gente te impondrá etiquetas o reglas o requerimientos, expectativas. La gente vendrá contra ti y hará todo tipo de cosas inspirados por el enemigo, aunque no lo sepan, de la manera en como estos fariseos estaban siendo usados por el enemigo. Pero cuando tú sabes lo que Dios dice de ti y quién eres, y hasta que estés seguro en esto, tenemos el peligro de fluctuar y de no hacer nada, de quedarnos sin acción. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que Dios ya ha puesto en tu vida dones, talentos, cosas, áreas, cosas que en las que ya te estás moviendo y que tomes estas cosas para que puedan ser usadas para el reino. Lo que Dios dice que eres, eso eres. En siguiendo la historia de Juan, en el versículo del 30 al 34, hay un encuentro que tuvo lugar en Betania, una zona al este del río Jordán, donde Juan el Bautista estaba bautizando. Al día siguiente, Juan vio a Jesús y dijo, ese es el Cordero que quita el pecado del mundo. A él me refería cuando dije, viene detrás de mí un hombre mucho más grande que yo, pues existió mucho antes que yo, aunque Juan naturalmente era mayor que el Señor, ¿de acuerdo? Existía mucho antes que yo. Yo no lo reconocí como el Mesías, muy importante, ¿lo ves? No, yo no le reconocí como el Mesías, pero he estado bautizando con agua para que Él sea revelado a Israel. Entonces Juan testificó, vi al Espíritu Santo descender del cielo como una paloma y posarse sobre él. Y de nuevo yo no sabía que era Él, pero cuando Dios me envió a bautizar en agua, muy importante, me dijo, aquel sobre quien veas descender el Espíritu y posarse, es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo vi que esto le sucedió a Jesús, por eso doy testimonio de que Él es el elegido de Dios. En otras palabras, esto puede sonar extraño, pero Juan literalmente está diciendo de mí mismo, yo no podía reconocerlo. Yo no podía reconocer naturalmente que Él es el elegido. Era su primo. Así que básicamente Juan está haciendo algo, está bautizando y viene una persona, él mira, no hay, no hay paloma, no es. Otro, no hay paloma, no es. No, y no, y no,
y de repente aparece aquel que él ha estado esperando y lo ve. Wow, confío en que podamos entender y que esto pueda traer claridad y bendición para sus vidas. Cada uno de ustedes tiene un ministerio dentro de sí, algo que Dios ha puesto dentro de ti que es diferente a único y a la otra persona. Pero lo más importante de esto es que en esto que nosotros estamos haciendo, si es dedicado al Señor, si es en obediencia a lo que el Señor nos ha puesto en nuestra vida, ahí, haciendo eso, el Señor nos será revelado. Y después de que sea revelado, las otras personas también lo verán. Ahora, hablando de ministerio, cada ministerio tiene diferentes cosas. Un altar de sacrificio tiene la unción del Señor. Un ministerio verdadero tiene un área de alcance, tiene una acción y tiene una actitud. Un altar. En Lucas 1:80 se nos dice que el niño crecía y se fortalecía en espíritu. Estuvo en el desierto hasta el día de su aparición pública en Israel. Un altar es un lugar de sacrificio. Para que este ministerio sea efectivo, Lucas 1:80 dice que él creció y se hizo fuerte en espíritu. ¿Y estuvo dónde? En el desierto. En el desierto, hermano. En el desierto hay altares de sacrificio. Y me gustaría que imaginaras esto por un momento en la vida de este hombre. En algún momento Juan el Bautista se dio cuenta que las profecías de Isaías se referían a él. En algún momento él se atrevió a creer cuando leyó y dijo, wow, esto está hablando de mí. Y te pregunto, ¿alguna vez te has atrevido a creer algo bueno que Dios ha dicho acerca de ti? Tal vez a través de otra persona o tal vez en algún sentir. Creer. Al principio hablábamos de la manera en cómo nuestros pastores creyeron y se atrevieron a creer algo bueno que Dios ha dicho acerca de ti, tal vez a través de otras personas, tal vez en lo que ya estás haciendo, pero piensas, "Ah, seguramente no soy yo. No, Dios no puede tener nada bueno para mí. ¿Cómo Dios? Yo, yo. Sí, pero de pronto llegas a un lugar a través del desierto, un lugar de madurez en tu vida, no de orgullo, donde dices, en realidad esto es lo que Dios dice de mí, esto es lo que Dios dice que soy, esto está hablando de mí. Este hombre pasó por eso. ¿Dónde pasó por eso? Hermanos, en el desierto, 30 años. 30 años. Y no estoy hablando de que tenemos que esperar 30 años para encontrar, sino que para él, para Juan el Bautista fue 30, para Moisés fueron 40, para otros va a ser menos, tal vez más, no lo sabemos, porque Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Toda la fanfarria de su nacimiento, de Zacarías, del ángel, posiblemente ya todo se había olvidado, pero Juan está ahí en el desierto, como Dios le había dicho, teniendo encuentros con Dios. Era el único hombre en la tierra que sabía el propósito por el cual el Mesías vendría. Y cuando lo identificó, él sabía el propósito por el cual Cristo vino. Dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mientras los eruditos estaban esperando al Mesías que los liberaría de un sistema de opresión política, Juan era la única persona que sabía que el Mesías estaba aquí. ¿Y quién era el Mesías? Y sabía que el Mesías era el cordero que iba a ser sacrificado. ¿Por qué? Porque también Juan era un hombre experimentado en el altar del sacrificio. Él entendió el sacrificio.
Por eso, cuando vemos el fin de la vida de Juan, yo estoy segura que Juan terminó su carrera con gozo, porque no era extraño para él saber el precio que había que pagar para poder caminar en excelencia, para poder tener el privilegio de ver al Cordero. Y esto es una exhortación para todos nosotros, hermanos. ¿Estamos dispuestos a pagar el precio de los altares en nuestra vida, de muchas veces pasar desiertos? En el desierto hay altares como altar de restricción. Por ejemplo, puedo pensar eh, las personas creativas o las personas que son visionarios y en este momento están restringidos por finanzas. Ese altar tiene un propósito. Ese altar solamente se puede pasar en lo secreto, en la presencia del Señor, en el lugar de su presencia. Nadie puede pasar esto por ti y tú no puedes hacerlo solo. Tienes que pasarlo en la presencia del Señor. Hay toda clase de altares. Otro tipo de altar, por ejemplo, es el altar del misterio, lo que yo llamo el altar del misterio. José lo vivió. Daniel lo vivió cuando estaba en el foso, en el horno. No sabía si Daniel iba a salir vivo de ahí y dijo, ¿y si Dios me mata? ¿Cuántas veces nosotros no tenemos que pasar por el altar del misterio? Cuando algo sucede y tienes que renunciar al derecho de entender, al derecho de saber por qué. No entiendo, Señor, pero el Señor dice, lo sé, yo entiendo. ¿Es suficiente para ti? Es duro, pero el Señor está con nosotros y el propósito del Señor es mucho mayor que satisfacer mi necesidad de entender por qué. La gente dice ser súper espiritual y dice, renuncio al derecho de entender por qué hasta que pasamos por ahí. Sin embargo, un altar está dado para morir ahí, para morir a las obras de la carne, para morir a la naturaleza caída, para morir a lo que nosotros somos. Pero algo mucho más grande cobra vida. Algo dentro de ti simplemente sale con más fuerza y ahora conoces al Señor de una manera diferente porque confías en Él, porque no necesitas apoyarte en tu propio entendimiento para entender por qué, sino que solamente te basta con saber que el Señor sabe por qué y eso es suficiente. Confiamos en Él. Un altar de misterio te enseñará a confiar. Un altar de tragedia. Todos nosotros en nuestra vida podemos estar seguros que tenemos altares de tragedia, altares de tiempos difíciles, altares de pérdida, pérdida de recursos, pérdida de nuestros seres amados, pérdida de reputación. Todos estos altares en la vida de una persona nos llevan a que ese verdadero ministerio que el Señor ha puesto en nosotros sea forjado. Y es necesario que pasemos por esos altares. Pero después de cada altar viene una unción. Cada ministerio tiene una unción. Una unción es visible para las personas. En Mateo 3 nos dice de Juan, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto. Y en el 5 dice, entonces Jerusalén y toda Judea y toda la región de alrededor del Jordán salían a él y eran bautizados por él en el río Jordán confesando sus pecados. La unción va a traer a las personas a tu vida.
Y estoy segura de que hay una unción en tu vida ya. Personas que vienen a ti, personas que se acercan, personas que Dios trae a tu alrededor. ¿Para qué? Para el propósito de que sean alcanzados. Tú no tienes que forzarlo. Deja que vengan. Tienes que alcanzarlos, pero cada ministerio tiene una unción. Mi papá decía que una unción es como un micrófono, ¿cierto? Tienes un micrófono y tú ya tienes tu voz natural, pero el micrófono amplifica esa voz. Y esto es verdaderamente lo que hace la unción. Entonces, la unción es simplemente la habilidad del Espíritu Santo sobre tu vida, algo que Él puso ahí, algo que Él ya está utilizando en tu vida, algo que Él quiere crecer en tu vida, sobre lo cual Él va a poner tu toque y va a ser amplificado. Dice en aquellos días, y sabes, así se puede decir de nosotros en este tiempo. En aquellos días hubo un hermano que tenía un taller y él tenía una unción, una facilidad, y todo aquel aprendiz que llegaba a su taller, él lo tomaba y hablaba con él y de tal manera lo instruía y era como padre para él, que al cabo de unos meses este joven quería con todas sus fuerzas rendirse a Cristo. Y yo estoy segura que en nuestra congregación tenemos hombres así, sea que eres un panadero, sea que tienes un taller de mecánica, que trabajas en la carpintería, no sé, Dios siempre va a poner personas a tu alrededor a las cuales tú puedes impactar desde tu área de acción con esa unción que Él pone sobre tus dones. Esos dones puedes utilizarlos para servir en tu iglesia, para servir a tu familia, a tu cuerpo, y también puedes utilizarlos para impactar a aquellas personas a las que el Señor quiere alcanzar. La unción toma algo muy normal y lo hará excelente y mucho mejor, mucho más grande. Juan dice que él mismo no era la luz. Dice que él simplemente era un testigo para contar acerca de la luz. Por lo tanto, aquí hay una palabra de caución, de precaución. Nunca tomes la gloria ni atraigas la gente hacia ti. No hagas eso porque eso no termina bien. No se trata de ti. Señala al gran rey. Como Juan, Juan no era la luz, era un testigo de la luz. El Señor pondrá una unción sobre ti y la gente comenzará a alabarte, a decir, wow, miren lo que hace esta persona, cómo Dios usa a esta persona, cómo Dios aquí, cómo es súper espiritual y todo lo demás. Y solo aléjate y señala al Señor, porque no se trata de lo que tú haces, se trata del propósito del Señor a través de ti. Aunque delante de Dios, Dios da un testimonio. Y de Juan dice, será grande ante los ojos del Señor. Juan, el que andaba en el desierto, el que la gente podía tildar de loco, pero también dice que estaría lleno del Espíritu Santo. Y también dice que él iría delante de él con el espíritu y el poder de Elías. ¿Para qué? Para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y el de los desobedientes a la sabiduría de los justos. ¡Wow! ¿Qué estamos diciendo? El espíritu de Elías. Pero vamos a la escritura y nos damos cuenta que Juan no hizo un solo milagro. Y eso no quita, porque no se trata de eso. Juan tenía dentro de él el espíritu de reconciliación, como lo tienes tú y como lo tengo yo. Dios nos ha depositado en nosotros, dice la escritura, este misterio de la reconciliación, de reconciliar al hombre que está desesperado, al que está perdido, al que no tiene esperanza, con el Dios que es su salvación, para hacer volver el corazón.
¿De acuerdo? Es esta unción sobre esta persona para hacer lo que sea necesario para volver el corazón hacia el Señor. Y no solo es una cosa de Juan el Bautista, sino que es una cosa del Nuevo Testamento. Que Dios ha puesto un don en ti, ha puesto una habilidad en ti, ha puesto un poder en ti, una cosa práctica en tu vida que es ungida de lo alto. Y cuando haces eso, los corazones de las personas a tu alrededor empiezan a volverse al Señor. Y tú no tienes que esforzarte más de la excelencia que ya pones en hacerlo. Es tan normal y práctico y muchas veces lo pasamos por alto. Entonces, la primera pregunta que yo tengo para ti, hablando de el altar, es, ¿qué altares hay en tu vida? Es bueno que reconozcamos los altares por los cuales el Señor nos ha llevado a pasar. Y número dos, ¿qué unción hay en tu vida? Mira tus manos en este momento y reconoce qué unción, qué cosas Dios ha puesto en tu vida que son de bendición ya. Tal vez, como conozco aquí a varios, Tony, por ejemplo, es una enfermera. El otro día, cuando estaba preparando los videos para nuestros pastores, vi como Nati había preparado el, el play de sus hijitos y ella con una cosa tan sencilla había enseñado entre la fe vence al miedo, la fe vence al miedo. Entonces es así, ese don que el Señor ha puesto en ella, ella está cuidando a sus hijitos y ella ha enseñado a sus hijos de esa manera en excelencia. Así que la pregunta es, ¿qué unción Dios ha puesto en tu vida? Siguiente, cada ministerio verdadero tiene un área. El área de Juan era en el desierto, pero tu área, como la de Juan, puede crecer. Nos dice en Mateo 3:1 que él estaba predicando en el desierto de Judea. Pero en el 3:5 nos dice que salían a él de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región que rodeaba el Jordán. Dios ha puesto en tu vida áreas de alcance. Juan empezó en el desierto, tú empezarás en el desierto, pero a medida que eres fiel con esto que Dios ha puesto en tu vida, esa región va a crecer. Tu área no necesariamente significa física. Cada unción puede ser un área de la vida, puede ser en finanzas, puede ser en mercado, puede ser en tu taller, con un grupo, con una edad específica, con una función específica. He visto algunas personas que son tan ungidas para tratar con un cierto grupo de edad, como por ejemplo tenemos a nuestras hermanas de Oasis o a nuestra hermana Evita que maneja el ministerio de Uganda y Dios les ha dado una unción natural para esto. He visto algunas personas que son tan ungidas con manejar personas o con instruir o con las finanzas, etcétera. Creo que en este momento tú puedes ya darte cuenta de lo que Dios está poniendo, que ya ha puesto en tu vida, como nos dice Segunda de Pedro, que Él ya ha puesto en ti. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la santidad ya han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Amén. Entonces, cada uno de nosotros tiene este llamado y esta unción, como hemos visto. Dios pone diferentes funciones en su pueblo. Hay áreas, por ejemplo, Juan el Bautista fue llamado a un área, tú eres llamado a otra área. Hay áreas donde lo que hay en tu vida funcionará bien y rápido y hay después de eso una acción. Así que la pregunta con respecto a esto es, ¿qué áreas de alcance hay hoy
en tu vida? ¿En qué áreas el Señor te ha permitido influenciar? Tienes que ser fiel con estas áreas. Eh, Luego la siguiente es una acción. ¿Qué acción hay en tu vida? En esta escritura podemos ver a Marcos 1:4. Dice, Juan venía bautizando en el desierto y predicando. Eh, y luego en Juan 1:33 dice, Dios me envió a bautizar con agua. Cada verdadero ministerio tiene una acción. Cuando vemos lo normal que es, cuando esto se junta, cada verdadero ministerio tiene una acción. ¿Y qué es lo que quiero decir con esto? Vemos aquí en la vida de Juan que él venía haciendo su acción, venía bautizando, venía predicando. ¿Por qué? Porque había recibido una asignación de parte de Dios que Juan tenía claro. Dice, Dios me envió. ¿Crees que Dios te ha enviado a ti también? ¿Para qué? ¿Para hacer qué? Para hablar de la luz. El propósito del bautismo que Juan llevaba era revelar al Señor a Israel. Así que cuando leímos en el versículo 24 que los fariseos habían sido enviados a preguntarle a Juan si él no era el Mesías, si él no era Elías, lo que decían es, ¿qué derecho tienes a bautizar? Y Juan le dijo, yo bautizo con agua, pero aquí entre la multitud hay alguien a quien no reconocéis. Aunque su ministerio sigue al mío, yo no soy digno de ser su siervo. Y leemos en versículo 29. Entonces, cuando Juan ve al Señor y el Espíritu le da la señal, inmediatamente Juan reconoce al Cordero. Y él reconoce y dice, yo no le reconocí, pero he estado haciendo esta acción. ¿Para qué? Para que él sea revelado. Yo no sabía que era él. Y cuando Dios me envió a bautizar, yo estuve haciéndolo en obediencia. En otras palabras, Juan hacía algo práctico que para él era normal. El bautismo era normal para Juan. Pero mientras Juan hacía esto, Dios le estaba enseñando a reconocer al Señor, porque Juan literalmente dice, yo puedo estar ahí, pero yo no sé, hasta que el Señor se lo reveló, hasta que el Señor le dijo que hiciera esto, y mientras tanto él lo hacía, mientras tanto él hacía, él estaba aprendiendo a reconocer al Señor. Y después de eso, la gente y otras personas verán al Señor a través de lo mismo, verán al Señor por lo que tú hayas reconocido, por lo que se te haya revelado a ti, en prácticas tan normales que son ungidas por el Espíritu Santo en tu vida, que es diferente a las personas que tienes al lado. Si tú tienes fidelidad para esto, si tú tienes, eh, si tú eres constante, excelente, entonces el Señor lo hará sin ser súper espirituales. Por ejemplo, las personas que tienen un don de hospitalidad pueden hacerte sentir tan en casa, pueden hacerte sentir como que perteneces a la familia y tanta gente necesita eso, ¿sabes? El Señor puede estar tocando a personas a través del simple hecho de hospedar. Y no necesitas predicar, no necesitas ser un gran evangelista, no necesitas tener todo el equipo y la bomba y la fanfarria para poder hacer el propósito de Dios en tu vida. ¿Qué es lo que Dios ha puesto en tu vida? ¿Cuál es tu acción? ¿Qué estás haciendo en este momento? No estás intentando ser como los demás. Eres tú. Es lo que Dios ha puesto en ti.
Cada ministerio, ya para terminar, tiene una actitud. Y creo que la última es en realidad la más importante. Juan el Bautista venía bautizando. ¿Por qué? Porque iba a revelar al Mesías a Israel. Tenía un propósito y su actitud era ser fiel y constante con ese propósito que Dios había puesto en su vida. Cada ministerio tiene una actitud que se desarrolla. Así que la gente dice, bueno, ¿en qué me voy a enfocar este año? ¿Cómo voy a alcanzar a otros? No te enfoques en lo que no tienes, no te enfoques en la unción, no te enfoques en altares, no te enfoques en los tiempos de dificultad, en ninguna de estas cosas. Enfócate en una cosa. ¿Cuál es tu actitud? ¿Cuál es tu actitud? Las cosas que Dios ha puesto en tus manos, tus talentos, lo que Dios ha puesto en tu mano. Dios ha puesto dentro de mí, me ha sido dado por una razón que las acciones ungidas que tomo, cualquiera que sean, me han sido dadas por una razón y esa razón es revelar a Dios, revelar quién es Jesucristo, porque solamente el Espíritu de Dios puede volver a los corazones a Él en reconciliación. El mundo está absolutamente desesperado por descubrir la verdad. Te pido en este año y tal vez no tengas miedo de lo que está sucediendo. Pídele al Señor, Señor, enséñame a posicionarme para ser eficaz, no por un mayor esfuerzo, sino por tu capacidad a través de mí en las formas más normales y prácticas. Y mira a la gente allá afuera. Y estoy segura que en este punto cada uno de ustedes ya tiene en su mente cosas que el Espíritu Santo ya está usando en tu vida para construir y avanzar el reino. Cosas que van a llevar a las personas en tu vida a experimentar lo profundo de Dios. Sé fiel en eso. ¿Cómo puedes usar para alcanzar a los perdidos, a los que no tienen esperanza? No criticándolos, no juzgándolos, no creyéndote más o mejores que ellos, sino teniendo la actitud de siervo. ¿Qué actitud hay en tu vida? Colosenses 3:17, 23 y 24 habla de la actitud. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón para el Señor. Repite conmigo, hacedlo para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, no de los hombres, no del pastor, no del líder, no del jefe, no de tus padres, no de la satisfacción de tu salario o de la falta de él, sin importar el tiempo en el que te encuentres en este momento. Todas las cosas, sea esperar, sea buscar, sea orar, sea limpiar, sea cocinar, sea trabajar, sea reunirte con la reina Isabel como mi padre, o con el presidente, o trabajar en la iglesia, o atender a uno de sus huérfanos, o a uno de sus ancianos. Hagámoslo, tomemos la decisión hoy de hacerlo excelente para el Señor, no para los hombres. Y si hacemos eso, te puedo asegurar, mi querido hermano, que el Señor va a restaurar tus fuerzas, que el Señor te va a levantar, que después del altar que tengas que atravesar, el Señor va a aumentar esa unción en tu vida. Y esa unción va a traer mucho fruto, pero comienza con tu actitud. Comienza con tu actitud. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servimos. Quiero pedir al Señor una unción especial sobre nosotros para este año. Amén. ¿Me acompañas ahora? Amado Padre, gracias te damos, Señor, por tu unción.
por venir como la luz, por presentarte a nosotros, porque te conocemos, Señor. Yo te pido, Padre, en esta hora, en este tiempo que inicia el año, que tú puedas derramar tu unción sobre la vida de cada uno de tus hijos, Señor, de tus siervos, de tus pastores, de tus líderes, Señor, desde el más grande hasta el más pequeño. Que todos, Señor, podamos entrar en ese manto de la unción, que nuestros ojos puedan ser abiertos para lo que tú tienes, Señor, para nosotros en este año. No nos permitas poner nuestros ojos en las circunstancias naturales, Señor, las cuales resultan en una queja o en una resistencia incluso a los altares que tú tienes para nosotros, para poder derramar sobre nosotros esa unción. Señor, te pido que tu palabra pueda entrar en nuestros corazones y volverse rema, Señor. Y que en este año, Padre, podamos traerte más gloria como personas en nuestras familias, Padre, en nuestros ministerios, en las áreas de alcance e influencia que tú nos hayas dado, Señor. Aún, Señor, en el servicio que podamos hacer en tu iglesia, Señor, que pongas en nosotros un espíritu excelente, un espíritu generoso, Señor, un espíritu amplio y abundante, un espíritu visionario, Señor, para ver lo que tú estás viendo y alcanzar lo que tú quieres que alcancemos. Gracias por la vida de nuestros pastores, Señor, por la familia pastoral, por todo el servicio que ellos llevan, Señor, para adelantar tu obra, para avanzar tu reino. Te pedimos que los bendigas, Señor, a cada uno de ellos y a cada uno de los hermanos que colaboramos, Señor, en esta tu obra. Y no solamente aquí adentro, Señor, sino a cada hombre, mujer y niño, Señor, que tiene una área de acción, una esfera de acción que tú les has dado para alcanzar a aquellos que necesitan esperanza, Padre. Gracias porque tú eres la palabra, Señor, y nosotros estamos para llevar esa palabra. Bendice a tu pueblo en este año, Señor, y que podamos al final del año volver atrás, Señor, y decir, hasta aquí nos has ayudado, tú has sido bueno, tú has multiplicado, tú has sido fiel, como siempre lo eres, Señor. Gracias, Padre, por este privilegio de servirte en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos. Dios los bendiga.